Bendiciones, soy Abraham Reyes, compartiendo hoy un estudio escatológico y este tema se llama las 7 declaraciones del Apocalipsis. Y dice en Apocalipsis capítulo 1 versículo 19, dice: cuando le vi caí como muerto a sus pies, y él puso su diestra sobre mí diciéndome: no temas, yo soy el primero y el último. Aquí vemos una primera declaración, y la primera declaración es: no temas. Era difícil lo que iba a pasar el apóstol Juan en este libro de Revelación. Lo que se le iba a mostrar no iba a ser tan grato, ¿no? Hay veces que, por ejemplo, nosotros, familia, Dios nos muestra en un sueño, o Dios nos muestra lo que va a pasar, Dios nos advierte, y hay veces que tenemos miedo, pero antes de que Dios te muestre, Dios prepara tu corazón y te dice: no temas, porque no sabes lo que vas a ver, lo que Dios te va a mostrar. El apóstol Juan, Dios le iba a mostrar muchas cosas que iban a pasar en estos tiempos. Incluso en el Apocalipsis, Dios lo llevó en el pasado, lo llevó en el presente y le llevó en el futuro. Dios le mostró muchas cosas, le mostró el derrumbe de las Torres Gemelas, le mostró cómo iba a caer el Vaticano, le mostró el arrebatamiento, y eran cosas muy, muy poderosas. Y por eso le advierte: no temas. Segunda palabra que vemos es que el Señor Jesús le dice: yo soy el primero. Jesús siempre ha existido, familia, y estuvo con el Padre creando, como lo dice en Proverbios, y también lo dice en Génesis, ¿no? Dice: hagamos al hombre a nuestra imagen conforme a nuestra semejanza. Ahí estaba con el Padre. Estuvo con los profetas en el Antiguo Testamento, porque es mencionado como el ángel de Jehová. Entonces, en uno de los salmos dice: el ángel de Jehová acampa alrededor de los que le temen y los defiende. Ahí está hablando de Jesús. El ángel de Jehová que detuvo la asna que impidió que pasara Balaam era Jesús. El ángel que fue a libertar a Lot con toda su familia era Jesús. Entonces él siempre ha existido. Él es el alfa, el omega. En el hebreo es el alef, el tab. Entonces creemos que Él es el principio y es el final. Entonces la segunda declaración es: yo soy el primero. La tercera declaración dice: yo soy el último. Cuando habla de que Él es el último, no quiere decir que Él tenga fin, porque en Él no existe el tiempo. El tiempo, en una palabra en hebreo, es kairos, y es tiempo de Dios, pero también se puede traducir con que Dios es el tiempo. Y ahí es donde vemos que debemos de darle tiempo, bueno, Dios nos dio el tiempo a nosotros en Eclesiastés, ¿no? Hay tiempo para llorar, tiempo para reír, tiempo para sembrar, tiempo para cosechar. Pero dentro de eso, Dios es el tiempo. Entonces es mal mencionado cuando se dice: dejémoslo todo al tiempo de Dios, porque realmente Dios es el tiempo. O cuando estamos en una congregación hablando de salmistas que ministran la alabanza, y le dice: vamos a darle tiempo al Espíritu Santo. ¿Por qué? Si Dios es el tiempo, no puedes limitar a Dios, no puedes encajonar a Dios en tu tiempo, cuando Dios es más que eso, ¿no? Entonces ahí se le declara: Él es el último. Cuarta declaración: el que vivo. En Apocalipsis 1:18 lo dice: y el que vivo y estuve muerto, mas he aquí que vivo por los siglos de los siglos, amén, y tengo las llaves de la muerte y del Hades. Dice: el que vive, pero estuvo muerto, mas él aquí vivo por los siglos de los siglos. Creemos que ya nuestro amado Jesús no está en la tumba. Muchos dioses o líderes de antes, como muchos líderes que se siguen, están muertos, pero nuestro líder hizo una marca histórica que hasta la fecha en los libros de historia se dice: antes de Cristo pasó esto, o después de Cristo. Entonces Él sigue viviendo, y Él vive por los siglos de los siglos. Amén. Quinta declaración: estuve muerto, mas he aquí que vivo. Habla de una crucifixión,
que le fue revelado al apóstol Juan, y hay una gran revelación porque se desatan muchas preguntas. ¿Qué pasó en esos 3 días y 3 noches en la tumba? ¿Dónde anduvo Jesús? ¿Qué influencia tuvo su crucifixión? Y aquí vemos desde el madero, bueno, desde el momento de la crucifixión, desde el camino a la crucifixión, siguió predicando. Predicó en la crucifixión, porque si no, no hubiera aceptado la salvación a aquel ladrón. Y aún así, después de su muerte siguió predicando, porque dice el apóstol Pedro que él fue y predicó a los espíritus encarcelados. Entonces, la muerte de Cristo estuvo acompañada por lo menos de 4 acontecimientos milagrosos. La primera fue la obscuridad. La segunda fue la división de la cortina del templo, porque recordemos que se partió, se rasgó en dos la cortina del templo. El terremoto, la tercera, y la cuarta, la resurrección de varias personas. Entonces aquí vemos estos acontecimientos. Y vemos la otra declaración que vemos acá, es la de: tengo las llaves de la muerte y del Hades. Jesús hizo muchas cosas en el infierno. Fue a predicar que había gente inocente que no podían estar ahí. Por ejemplo, los niños del diluvio de Noé no tenían por qué pagar los pecados de sus padres, pero entonces aceptaron la salvación. Eso lo podemos ver en 1 de Pedro capítulo 3, versículo 19 al 20, y Efesios capítulo 4, versículo 8. La séptima declaración y la última es: escribe las cosas que has visto, las que son y las que han de ser después de esta. Ahí está hablando. Primero, escribe las cosas que son, las cosas que has visto. Estaba hablando en tiempo pasado. Las cosas que son, estaba hablando en tiempo presente. Y las cosas que han de ser después de esta, está hablando en tiempo futuro. Entonces, el tiempo que está diciendo, las cosas que son, fueron las que pasó en ese momento. Y las cosas que han de ser después de estas son las que las de futuro, y es las que estamos hablando de este tiempo. Entonces, para los que han recibido revelación, mi consejo es de que tú lo apuntes en una libreta, los que el Señor te ha estado mostrando en sueños, visiones. Tú lo escribas en una libreta y lo empiezas a analizar y cotejarlo con la escritura. Entonces, hasta aquí vemos este estudio de las 7 declaraciones del Apocalipsis. Es un estudio muy corto, pero cada sábado vamos a estar subiendo estudios. Es mi oración que sigamos aprendiendo más de la palabra del Señor. Soy Abraham Reyes. Me puedes seguir en mi página de Facebook, Abraham Reyes-oficial. Y seguir mis videos de enseñanzas aquí en YouTube. Bendiciones.